Los días pasan tan rápidamente que siento a veces que desaprovecho el tiempo. Sí, esa manía anclada de pensar que todo lo que hago se queda siempre a medio gas. Es como un pecio encallado en las orillas de mi inconsciencia. Siempre el mar golpea embravecido contra el casco, aunque permítanme, guarda una imagen tan bucólica que el oleaje a mí no me molesta. Mis manías, mis razones, mi cordura, todo es una mezcla uniforme de que convive en un saco de arpillera. Guardo una estética, una razón hábil a este confinamiento. Me levanto temprano, me ducho, desayuno con apetito como si no hubiese cenado bastante. Y comienzo esa batalla personal donde la impaciencia marca cada latido del reloj. Dentro de mi estudio me siento seguro. Es mi lumbre los días fríos. Miro por la ventana el mundo detenido y debo de confesar que me encantaba el susurro del viento, el pasar fantasmal de la vida, el casi apocalíptico ronroneo del paso del tiempo. Pero ahora ya me cansa, quizás por esa manía que tiene el ser humano de ser inconformista con todo y con todos. La prensa, la radio, las redes, todos hablan de un antes y un después en nuestra sociedad tal y como la conocemos. Tengo que reconocer egoístamente que yo no lo veo así. El ser humano se habitúa a todo, se acostumbra y se amolda como agua en un geométrico frasco a las inmundicias de la sociedad. Los aplausos, antes con estruendo y aires festivos, se volvieron ahora palmas desacordes y a destiempo. Los festoneados barcones se quedan descoloridos al sol y entre un alud de fake news, la sociedad se sigue contaminando al soniquete asqueroso del vibrar del móvil, de los grupos de WhatsApp, que marcan ahora el orden injusto de las cosas. Ya es casi mediodía. El ordenador echa humo y los ojos miopes de este desasosegado e impaciente confinado lo resienten. Miro nuevamente la ventana. Ya conozco el momento exacto donde el vecino sale a fumarse un cigarrillo, cuando el camión del butano llega a la gasolinera para no sé qué gestiones, cuando el sol de mediodía pega justo en el sitio preferido de la pequeña terraza que tengo, donde siempre digo de ir a leer y nunca o casi nunca lo hago. En poco tiempo llegará la hora de almorzar, comer nuevamente, por Dios. Llega el momento del ocaso sentimental, de una culpabilidad ansiosa de no ser yo quien está allá afuera trabajando. En fin, comemos, sobremesa, juegos con mi hija, algo de lectura a salto de la mata, como bien dirían los viejos, y cuando menos te lo esperas, estás nuevamente delante de la cena, pendiente de ver alguna estupidez en la televisión y de alargar el día lo máximo posible. Me voy a dormir. El despertador enfila sus endemoniadas manillas para avisarme, cual campanadas de una catedral, que la mañana está nuevamente cerca. Buenas tardes a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un café de Levante que se traslada hoy al Coso Taurino de Sanlúcar de Barrameda, una coqueta plaza que cumple 120 años. Y aquí vamos a hablar del mundo del toro y de la figura del veterinario taurino. Para eso se encuentra nuestro amigo e invitado Antonio Ruiz López. Antonio, muy buenas tardes y encantado y un placer tenerte en tu casa, nunca mejor dicho. Sí, pues sí, muchísimas gracias y llevas razón, ¿no? Es parte de mi vida ya, ¿no? Desde pequeño y ahora profesionalmente, pues desde el año 2003, vengo trabajando en ella y como bien dices, pues la considero parte de mi casa y de mi vida. Antonio, hay un dato significativo y es que desde hasta mediados aproximadamente del siglo XIX la figura del veterinario taurino no había sido especial. A partir del la mitad del siglo XIX empieza a ser una constante para toros y caballos. Con lo cual yo te pregunto como profesional, ¿te puedes imaginar cómo era una corrida de toros a mediados del siglo XIX? Bueno, pues sí, tenemos conocimiento, como es lógico, a través de la bibliografía de cómo eran las corridas en esa época. La figura del veterinario, es verdad, como tú bien dices, lleva la razón,
no aparece en los cosos taurinos hasta mediados del siglo XIX. Es cuando aparecen los primeros reglamentos taurinos, ¿no? Los primeros reglamentos taurinos aparecen ya con la tauromaquia de Paquiro, ¿no? Paquiro elabora una tauromaquia, nuestro Paquiro de Chiclana, y ya ahí sienta las bases de lo que es el orden del espectáculo, ¿vale? Y después de Paquiro, que lo hace en 1836, su tauromaquia completa, después de Paquiro hay un tal Melchor Ordóñez, que en 1847 él es un político de Málaga, es malagueño, y en 1847 dicta el primer reglamento taurino, que no era un reglamento taurino ni mucho menos a nivel nacional, era para la provincia, para los espectáculos que se daban en la provincia de Málaga. Y ahí incluye ya la figura del veterinario e incluye también la edad de las reses, que fíjate que ya en aquella época se acuerda una edad entre 5 y 8 años para los toros, ¿no? Después de Melchor Ordóñez vienen varios reglamentos, pero como digo, no reglamentos que salen del ámbito local, incluso reglamentos dirigidos al orden público, porque en aquella época la sociedad era muy lanzada, ¿no? Y muy apasionada con el tema taurino, incluso se tiraban al ruedo y tal y cual. Entonces, para contener un poco todo aquello, se elaboran reglamentos para ciertas corridas de toros y para ciertas plazas, Tenemos uno, el más cercano nuestro, que es del 1862, también de Melchor Ordóñez, que estuvo en Cádiz también no sé si de gobernador civil o corregidor, como antes se llamaban, de la Plaza de Toro para los festejos de la plaza del puerto de Santa María. Y no es hasta en 1888 aparece un reglamento de la Plaza de Madrid que multan a los veterinarios por dar como útiles reses que no servían, reses muy estrechas, reses enfermas y tal, y hay una cláusula para multa para los veterinarios que le llamaban peritos en aquella época. No es hasta 1917 cuando aparece el primer reglamento nacional, y luego el primero importante, digamos, reglamento nacional, el de Primo de Rivera de 1930, que impone el objeto a los caballos. Los caballos, ¿no? Además eso que acabas de decir de ese reglamento de 1930, parecía que los más puristas creían que iban a acabar con las corridas de toros, ¿verdad? Y al final, se habitúa a los nuevos tiempos, la tauromaquia se habitúa a las nuevas necesidades. Y sigue, la vida avanza y sigue, y vivió épocas doradas, ¿no? Sí. Es la esperanza que nos queda, o la poca esperanza que nos queda con el tema de la tauromaquia, ¿no? Que, como tú bien dices, ha vivido muchísimas vicisitudes, ¿no? Desde las budas papales que lo prohíben, a Carlos IV prohíbe también la tauromaquia en España. Cuando aparece el peto, como has dicho, parecía que aquello, la pureza había desaparecido, claro, y que iba a desaparecer con ella la fiesta de toros. Y por eso la fiesta de toros es fuerte y tiene una capacidad de recuperación y de regeneración increíble. Esperemos que ahora, en los momentos tan malos que estamos pasando, ocurra igual. En 1907 ya Manrique Cantalapiedra pone en valor la figura del veterinario taurino en sí, y esto es pregunta para entrar a matar. ¿Cuál es la figura, en este caso, Antonio, del veterinario taurino? Bien, la figura, las funciones, más que la figura, las funciones del veterinario taurino en una corrida de toro, una novillada, otro tipo de festejos, de rejones, novilladas picadas, sin picar, festivales y tal, pues se resumen en lo siguiente: no es únicamente el acto, el día de la corrida, ¿no? Día antes, tienen que, ahora mismo el reglamento dice, mínimo con 24 horas de antelación hay que desembarcar la corrida. Y entre las funciones del veterinario, pues, por ejemplo, una cosa novedosa que trajo el reglamento andaluz, el nuevo reglamento andaluz, fue
en que en plazas de primera y segunda pudieran ir los veterinarios con la autoridad competente al campo a señalar los toros que podían viajar a la plaza, para evitar el típico baile de corrales, los gastos de transporte, las reses rechazadas, el mal ambiente que se crea con los intereses encontrados. Entonces, para todo esto se creó el reglamento andaluz, el señalamiento de las reses en el campo, que no es vinculante. Únicamente llegábamos al campo y decíamos este número, este número, este número y este número pueden viajar a la plaza, pero el reconocimiento definitivo se hacía en la plaza. Eso es el señalamiento. Otra función es cuando llegan los animales a la plaza de toros, el día antes, como digo, es pues revisar la documentación sanitaria, identificar a los animales si se corresponden los animales que vienen en el documento de traslado con los que han llegado. Luego se hace un reconocimiento sanitario. Lo primero que tenemos que ver en un toro es que esté sano. Antes de cualquier otra apreciación tenemos que mirar que el animal esté sano, las condiciones morfológicas del animal, el reconocimiento de la actitud, de las condiciones que tiene ese toro para la lidia. Otra de las funciones del veterinario son la asistencia al presidente del festejo antes del festejo, durante y después del festejo. La asistencia a los caballos heridos, si se hiere algún caballo, tener que atenderlo. Y por último, una vez que la red es arrastrada, pues los análisis post-mortem, que luego si quiere hablamos un poco, análisis de las carnes para consumo, análisis de actas y análisis de muestras biológicas si ha habido un comportamiento anómalo en caballos o en toros. Le iba a preguntar que qué características tenía que tener el toro de lidia para ser apto para una corrida, pero creo que lo has contestado en la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna apreciación más. Sí, hay. Aparte de lo que te he dicho, si entramos un poco en materia, empecemos diciendo que cada plaza tiene sus tradiciones y tiene los gustos del público. No es lo mismo un toro para esta plaza, ver un toro o reconocer un toro para la plaza de Sanlúcar, que reconocer un toro para la plaza de Madrid. No es lo mismo. Las exigencias del público son distintas en plazas de tercera que en plazas de primera, ¿no? Incluso si me aprieta, en plazas de segunda. Un toro que viene a Sanlúcar tiene menor trapío, en teoría, que un toro que va al puerto, aunque tu tío Carmelo esté trayendo aquí, la verdad que lo está haciendo bastante bien, porque está trayendo corridas de toros a Sanlúcar que podían servir en muchas plazas de segunda. Claro. La actitud para la lidia, hay que mirar que el animal, como te digo, esté sano, luego que tenga su trapío, sus condiciones morfológicas, que no tenga heridas, que no claudique, que no cojee, que vea bien, y bueno, en definitiva, eso es lo que le determina la utilidad para la lidia. ¿Y el toro en sí qué características lo hacen un toro de lidia? Bien, el toro de lidia, la principal característica que tiene es que ha sido creado para acometer. Lo que se selecciona en el toro de lidia no es la carne ni la leche que puede dar una vaca de lidia. Eso lo que se vende, para lo que se selecciona el toro de lidia es para la bravura, para la acometida, ¿vale? Y luego dentro tiene unas características morfológicas para mí únicas. De hecho, el contingente genético de las ganaderías bravas es único en Europa y único en el mundo. No hay un animal ni parecido, un bovino parecido no hay en el mundo, ¿no? Entonces eso tenemos que intentar cuidarlo como oro en paño, ¿no? Porque es un capital genético importantísimo. Bueno, hay una pregunta importante que es sanidad animal y sanidad pública.
Sí. ¿Cómo coexionan esas dos ramificaciones de la sanidad? Sí. Pues mira, cada vez, como tú dices, como tú bien dices, está cada día más conexionada lo que es sanidad animal con la salud pública. Ahora lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la pandemia del virus. Los veterinarios tenemos muchísimo que ver, porque generalmente los virus pasan a la especie humana a través al salto desde los animales. De hecho ha sido así. Saltan desde los animales hasta la especie humana, ¿no? Entonces los veterinarios tenemos que estar muy atentos y muy alerta para que estas situaciones no se den, ¿no? En cuanto a lo que es el toro de lidia, pues el toro de lidia es criado y mimado durante 4 o 5 años en una dehesa y luego está sometido a unas condiciones sanitarias muy estrictas, ¿vale? Se quejan incluso los ganaderos de exceso de exigencias sanitarias, ¿no? Hay que hacer saneamientos para ver si tienen tuberculosis, si tienen brucelosis, si tienen leucosis. Luego hay otro tipo de enfermedades que antes no se tenían en cuenta, como muchas víricas en cuanto a abortos y demás de las vacas, que ahora sí se tienen en cuenta, IBR, BVD. El toro, a pesar de que parezca una contradicción, que no la es, se mira el bienestar animal. Es importantísimo el bienestar animal, el bienestar de los animales es importantísimo para que luego den en la plaza todo el juego y la cometividad para las que se han criado, y que crezcan sanos, porque luego llegarán a la cadena alimentaria, y no es lo mismo que llegue un toro, por ejemplo, con tuberculosis a la cadena alimentaria, que no llegue, ¿no? También con la encefalopatía espongiforme del año 2002, las vacas locas, los controles se pusieron muchísimo más estrictos y hemos logrado un animal más sano que nunca. De hecho, el toro, si lo veis, salen más toros bravos que nunca, y salen, ya no hay un toro que se caiga como en la década de los 80, primero de los 90, no se caen los toros en las plazas, que era un martirio ver una corrida de toro con aquellos animales cayéndose. Y bueno, desde entrenamiento, el animal es un atleta que tiene que aguantar 20-25 minutos de lucha terrorífica contra el torero, ¿no? Y contra lo que es la lidia, y incluso, como te digo, entrenarlo para que llegue en buenas condiciones atléticas a la plaza, ¿no? Antonio, ¿qué número de veterinarios se dicta en cada tipo de plaza? Bueno, ahora mismo en las condiciones de la pandemia se está haciendo un esfuerzo, al menos por parte de los veterinarios lo hemos hecho, que en vez de 3 veterinarios, que son los habituales, en plazas de primera, segunda y tercera, para festejos picados, tanto corridas de toros como novilladas picadas, son 3 veterinarios los que actúan. Ahora, pues hemos llegado a un acuerdo con la delegación del gobierno, con la Consejería de Interior y Espectáculos Públicos, a que, debido a esta medidas de la pandemia y a la crisis que hay en el sector, pues que actúen solo 2 veterinarios, ¿no? Y que se hagan cargo de las funciones que hemos dicho antes, en vez de 3, 2 veterinarios. Pero habitualmente en plaza de primera, segunda y tercera categoría en festejos picados son 3. Por ejemplo, en festejos de rejones que no hay caballos de picar y tal, van solo 2 veterinarios. ¿Y por qué esa disparidad entre plazas de tercera, de segunda o de primera? No, ya te digo que da igual, en plaza de primera son 3 veterinarios y en plaza de tercera son 3 veterinarios. Sí, o sea, bueno, entonces se ha equiparado, ¿no? Lo que pasa que claro, las varas de medir son distintas, ¿no? Sobre todo en cuanto al trapillo del toro que sale en plaza de primera con el que sale en plaza de tercera, claro, o portátiles, ¿no?
También no podemos olvidar los festejos taurinos populares, que son el número mayor de festejos taurinos que hay en España, con muchísima diferencia de las corridas de toros, son los festejos taurinos populares. Allí va generalmente, si no se sacrifica la red, va un solo veterinario, ¿vale?, para controlar el tema sanitario y la edad de los animales, tanto vacas como toros. Pero quiero resaltar y quiero reseñar que no olvidemos el tema de los festejos taurinos populares, las sueltas de toros, tanto en recinto cerrado como en las calles, que son la vía de entrada de la juventud al planeta taurino, ¿no? Bueno, Antonio, y antes de pasar a publicidad, preguntarte cuál es el trabajo en sí del veterinario taurino cuando el toro ya muerto pasa al desolladero. Bien, ahí tenemos tres funciones que muchas veces se quedan en una. Me explico. Ahí tenemos el análisis, hay un primer análisis de carnes en plazas donde hay desolladero. Todo esto cambia a raíz, como te dije antes, de las vacas locas, ¿no?, de la encefalopatía espongiforme en el año 2002. Entonces hay plazas que tienen un local de sangrado, como es esta. Aquí se arrastra el toro, sangramos al animal y se mete inmediatamente con piel y todo en un camión frigorífico y va a una sala de tratamiento de carne de lidia, que es donde realmente se hace el reconocimiento post-mortem y la actitud de esa carne para el consumo, ¿no? En los sitios donde hay desolladero, como por ejemplo el puerto de Santa María, aunque ahora mismo no se está usando, Málaga, se me ocurre, allí desollan al animal, lo despiezan y allí el veterinario ya hace un reconocimiento más a fondo, ¿no? Luego tienen que ir, por el tema de las vacas locas, tienen que ir a una sala de tratamiento de carne de lidia donde se le toman muestras de encéfalo para evitar que pase a la cadena alimentaria el tema de la encefalopatía espongiforme. Bien, entonces esa es una de las funciones, el tema de carnes, bien si se sangra al animal o bien si hay desolladero y se despieza el animal. Luego, si hay sospecha de manipulación de actas intencionada, malintencionada, pues se hace un reconocimiento de actas, se cortan las actas y las actas, los cuernos, las actas son esa mención está equivocada porque las actas son de los venados, son de los cérvidos, ¿no? Los animales de lidia tienen cuernos, ¿no?, encornadura. Entonces, si hay sospecha de manipulación de encornadura, se cortan esas encornaduras y se envían a Madrid, a la Dirección General de la Policía, a que se analicen. Y luego, si ha habido un comportamiento anómalo, tanto de caballos de picar como de rejoneo, como de reses de lidia, que no es habitual. Yo llevo en la Plaza del Puerto, por ejemplo, 30 años y solamente una vez hemos tenido que mandar muestras biológicas en estos 30 años por comportamiento anómalo de las reses. Y pues esa es la tercera función que tenemos, que es el envío de muestras biológicas. Pues nada, Antonio, nosotros vamos a pasar unos momentos a publicidad y volvemos, seguimos hablando del mundo del toro y de tu profesión. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de tauromaquia, hablando del mundo del toro y de la figura del veterinario taurino con Antonio Ruiz López. Antonio, hay una cuestión que habíamos dejado antes de ir a publicidad, que es el examen post-mortem que se le hacen a las astas. Estabas contándonos esa rama de vuestra función
y me parece un tema muy interesante y quizás un poco desconocido para el resto del público. ¿Por qué exactamente se le hace esa prueba y en qué consiste? Vale. Bueno, hay que empezar diciendo que es por tema de afeitado, ¿no? Cuando se le cortan los pitones a los toros para que sean menos ofensivos. Pero hay que empezar diciendo, y digo, que hoy se afecta, o sea, hoy hay muy poco fraude en las astas, en los cuernos, perdón, en los cuernos de los toros, ¿no? Hoy se afeita menos que nunca, ¿eh? Yo he vivido momentos, años 80, en la plaza del Puerto, que es la que conozco, principios de los años 90, que bueno, sí hubo temporadas que mandábamos hasta 30 cuernos a Madrid, ¿no? Ya hoy la verdad que el fraude está desapareciendo o casi desapareciendo, se afeita muy poco. Es más, hoy lo que se hace es sacarle punta a los cuernos. ¿Por qué? Porque el toro, en su hábitat natural, tanto en encinas, comederos, en la tierra, él muchas veces le pica, tiene picor en el cuerno y escarba en la arena, o se da contra las encinas, o se da contra los comederos, entonces merma un poco su defensa, redondea un poco su defensa. Y claro, si ese toro lo traen a la plaza, pues puede ser rechazado o puede ser motivo de duda en si ha sido intencionada la manipulación o no. Pero ahí es manipulación natural que se hace el mismo toro, ¿eh? Entonces los ganaderos, los mayorales y tal, afilan las puntas de los toros, ¿vale? En el caso, antiguamente, cuando se enviaban los pitones, y ahora mismo podemos enviarlos, lo que pasa es que no se da el caso casi nunca, ¿no? Teníamos que hacer unas mediciones, la parte maciza de donde termina el cuerno, que es el pitón, tenía que ser 1/7 de la longitud total del pitón, dependiendo de los encastes, ¿no? Si era menos de 1/7, se abría el pitón por la mitad, se veía una serie de hitos que nos daban la sospecha de la manipulación. Por ejemplo, la línea blanca medular, una línea que va por dentro del pitón y termina antes del pitón. Cuando terminaba justo en la terminación del pitón, era señal de que efectivamente habían cortado pitón, ¿no? Ahora lo que se hace, e insisto, se hace menos que nunca porque hay menos fraude que nunca, pues ahora mismo nosotros lo que hacemos es medir el directo, las cosas del directo. Lo que hacemos simplemente es medir el pitón desde donde termina el pelo de la testuz, del frontal del toro, lo medimos, lo cortamos, lo metemos en caja y lo enviamos a Madrid para que allí lo analicen. Antonio, y dentro de esa picaresca que ha florecido siempre en el pueblo español y es algo que lo llevamos muy dentro, ¿existe alguna picaresca, en este caso, alguna manipulación para intentar engañar al veterinario? Bueno, manipulaciones en el toro es muy difícil. Manipular el comportamiento de un animal es muy difícil. Ya te digo que con los cuernos casi se ha terminado, casi se ha terminado. Prácticamente no hay manipulación de cuernos. En cuanto a alterar el comportamiento de un animal, es complicadísimo. De un animal bravo, meterle o pincharle sustancias que modifiquen el comportamiento, las hay, pero en qué medida, en qué dosis, es muy difícil. Es muy difícil, es difícil ya prever el comportamiento de un animal sin manipular. Imagínate lo difícil que es prever el comportamiento de un animal dopado. Lo que sí se puede hacer y dada las circunstancias y lo mal que lo están pasando los ganaderos, es el único dopaje que puede existir en el toro. Es que, oye, vas a embarcar un toro y resulta que cuando vas a embarcarlo pues está con una leve cojera, pues hay productos que se pinchan
y evitan el dolor y la inflamación. Se pueden embalcar toros y el toro da un juego sensacional, porque hay productos incluso que duran 3 días, da un juego que no se le nota la cojera, se ha pinchado el toro, pero ya te digo, no se debe hacer, pero bueno, un toro vale muchísimo dinero criarlo para que el día antes que se haya un golpecito y una leve cojera no se pueda arreglar con un pinchazo, claro, de cualquier. Y siguiendo la tónica de lo que nos estás contando, ¿cómo es en este caso la vida del toro de Lidia antes de llegar a la plaza? Bueno, pues es la vida de un rey, ¿no? En la vida, el toro de Lidia está sometido a unos cuidados que ningún bovino, ni me atrevería a decir ningún animal de producción tiene, seguro. El toro de Lidia es criado y mimado desde que nace hasta que es embarcado para una plaza de toros. Aunque tenga que morir a espada, eso no, a estoque, no tenemos por qué ocultarlo, eso daría para otra charla, ¿no? Tiene unos cuidados y hay connotaciones alrededor del cuidado de los hombres que están a su cuidado que son idílicas, ¿no? Son idílicas. ¿Qué pesajes recoge el reglamento para dar luz verde a una corrida? Vale, ahí sí diferenciamos entre toros, el peso de los toros, el peso de los novillos, y también diferenciamos la categoría de la plaza. Por ejemplo, en los toros hay un peso mínimo, en plaza de primera es 460 kilos, no puede pesar menos de 460 kilos, en plaza de segunda 435 kilos, y en plazas de terceras, como esta, que no están obligadas a tener báscula, pues son 410 kilos al arrastre, 410 kilos al arrastre del animal, sumándole 5 kilos que se prevé que pierde durante la lidia, ¿vale? El toro durante la lidia, en los 20 minutos que dura la lidia, se calcula que pierde unos 5 kilos de peso, entonces hay que sumárselo. En novillos, en vez de peso mínimo hay un peso máximo, para que a los chavales no le echen los novillos que le están echando por ahí, ¿no? Entonces en plaza de primera creo que es de 500 kilos, en plazas de segunda 475 y en plazas de tercera 420 al arrastre como máximo. Y dentro, Antonio, de vuestras funciones, que es el reconocimiento del toro, ese reconocimiento donde veis algún defecto de movilidad, algún defecto en el oído, algún defecto, etcétera, etcétera, ¿qué criterios utilizáis y cómo lo usáis? Vale. Bueno, pues el reconocimiento del toro se hace en un corral de reconocimiento que debe ser lo suficientemente amplio, ¿vale? Para ver el toro primero de manera individual y desde el mismo plano, ¿vale? Hay que mirar al toro desde el mismo plano, con objetos de ver, pues ver si claudica, si cojea, si tiene alguna herida, si tiene alguna enfermedad infecciosa, como por ejemplo una neumonía, que veas al animal que esté en estado febril, lo ves babeando, decaído, la vista, es muy complicado ver la vista a un toro en un corral de reconocimiento. Tenemos nuestras habilidades, ¿no?, que es por estímulo. Hay que tener mucho cuidado con las encornaduras, porque hay toros que parecen que no ven, pero es que la encornadura no le deja ver bien. En cuanto a la visión, también hay que sospechar de los toros que tienen la cabeza inclinada, porque lo que hacen es, con el ojo que ven, es ampliar el campo de visión, y lo que hacen es doblar la cabeza para precisamente ampliar ese campo de visión. Y bueno, luego, una vez que se han reconocido todos los toros, habrá que ver la corrida en conjunto, ¿no? Ya eso se hace desde un plano superior, desde arriba, ver el toro, ver la corrida conjunta desde abajo, para ver el que baja, el que sube, y ya te hace una idea
de si la corrida es pareja, no es pareja, en fin, te da mucha información, ¿no? Y básicamente eso. La pena es que en muchas plazas no tenemos corrales de reconocimiento adecuados para realizar una labor más exhaustiva, ¿eh? Entonces es complicado, no es fácil, pero bueno, a base de años se van adquiriendo experiencia y vamos supliendo la falta de instalaciones con la experiencia, ¿no? Antonio, ¿por qué decides hacerte veterinario, dedicar tu profesión y tu vida al cuidado del animal? Bueno, pues yo creo, en mi familia no había tradición, fíjate, mi familia sí había tradición, mi abuelo era médico, mi padre no paraba de decirme que hiciera medicina, y la verdad es que no había tradición y me gustaban los animales, pero tampoco, yo creo como todos los chavales, yo estoy seguro que le preguntamos a un chaval ahora de menos de 12 años que qué quiere ser de mayor y el 70% te dicen que veterinario, ¿eh? Sí, porque le gustan los animales y tal. Yo creo que empecé un poco por eso, ¿no? Y luego mi afición al toro, sí, mi afición al toro pues desde niño. Yo además cuando empecé a estudiar veterinaria la compaginé, quise hacer mis pinitos y estuve sin que lo supiera mi padre, me apunté a la Escuela Taurina de Córdoba y a la vez que hacía veterinaria en la Facultad de Córdoba me iba a la Escuela Taurina y bueno, el toro se ha convertido en el centro de mi profesión, en el centro de mi vida privada, por llamarlo, en el centro de mi ocio, en el centro de mi disfrute, es mi pasión y es un privilegio poder trabajar en lo que le gusta y encima tener esa afición que le rodea, que gira por supuesto en torno a lo que hace. Sí. Yo muchas veces lo digo, yo vendría a las plazas de toros sin cobrar. A mí me gusta tanto que disfruto muchísimo. Cuento los días que faltan para reconocer una corrida de toros. Ahora estoy muy ilusionado con la corrida que va a traer Carmelo aquí de Miura, por verla aquí, verla en este ruedo y a ver el juego que dan esos toros que me han dicho, me ha dicho Carmelo que es una corrida importante, como no han lidiado este año prácticamente en ningún sitio, pues le han dado a escoger los toros que quisiera y hay toros. La mayoría de los toros pesan más de 600 kilos, entonces ver eso para mí es un privilegio. ¿Cambiarías algo de tu profesión, Antonio? De mi profesión con respecto al toro, absolutamente nada. Yo no cambiaría absolutamente nada. Estoy encantado con lo que hago, como te digo, disfruto muchísimo con el toro, luego tengo otros aspectos de mi profesión, ¿no? Pero que me gustan bastante menos y que ya se convierten en rutina. Pero el toro, yo he ido a reconocer un becerro del bombero torero a Bornos. He ido perdido un domingo en ir a reconocer, porque hay que reconocerlo también, los festejos cómicos y a mí me encanta, pues me ha encantado ir a ver el becerro, como es el becerro que van a lidiar el bombero torero. Dentro de una corrida, cuando un toro se daña evidentemente más o fuera de lo habitual, de lo que puede ser lo que es la corrida en sí, ¿cómo actúa Antonio y qué pasa con el toro? Mira, ese es uno de los momentos más delicados, ¿vale? Es el asesoramiento a la presidencia, una vez que está el animal en el ruedo, ¿no? Si veis, a la derecha del presidente siempre hay un veterinario y a la izquierda el asesor artístico. Entonces es un momento muy delicado porque tienes que tomar decisiones muy rápidas y además no te puedes equivocar, ¿vale? No te puedes equivocar, porque si te equivocas, la has liado. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que tener muchísima paciencia en el palco, aguantar la presión de ese público chillando. Por ejemplo, cuando sale un toro cojeando, hay que tener mucha paciencia. Se puede devolver un toro reglamentariamente hasta el tercio de banderilla, hay que picar al toro, porque muchas veces son calambres del animal que ha estado enchiquerado 24 horas y sale acalambrado y a medida que va adaptando su musculatura al piso del ruedo y demás, pues esas claudicaciones, esas cojeras van desapareciendo y muchas veces te precipita y devuelve un toro que podía dar Y un tema que ha causado mucha controversia siempre por parte y parte es el estrés que puede sufrir el toro. ¿Sufres realmente ese estrés antes de una corrida? Bueno, pues te vas a quedar y se van a quedar los espectadores un poco sorprendidos, porque hay estudios del profesor Hillera del Portal, Juan Carlos Hillera del Portal,
que analizó 300 toros en la Plaza de Toros de Madrid, entre toros y novillos, y llegó a la conclusión de que el toro de lidia sufre menos estrés durante la lidia que durante el transporte. Es decir, se estresa más un animal durante el transporte a un matadero, un animal manso, si quiere, un becerro que no sea de lidia, el transporte al matadero, que el estrés que sufre un toro durante la lidia. Y es más, el umbral del dolor del toro de lidia está mucho más aumentado que cualquiera de los bovinos de su especie. Eso está demostrado y es importante recalcarlo. El toro, por su condición de bravo, tiene unas glándulas adrenales y un sistema endocrino distinto a los demás bovinos de carne, a los demás bovinos mansos, con lo cual el estrés medido en la corticoides que genera el estrés, se miden, esa es la medida, los corticoides que genera, son mínimos a los que, por ejemplo, genera los corticoides que genera un becerro manso que va en un camión a matadero. Es más, y termino. Sí. El toro bravo durante la lidia, banderillas, puyazos y demás, genera menos estrés que un toro de los recortadores, de los que no se matan, de los que no se le ponen banderillas. Sufre más estrés el toro de los recortadores que el toro que se lidia. Lo que pasa es que visualmente, para el que no le guste, evidente el mundo es sangre y es algo que causa una controversia que debe de ser lógica. Y hablando, si nos retrotraemos al comienzo de la entrevista, que hablábamos de historia del siglo XIX, cuando hablábamos del movimiento del veterinario taurino, que ya existían, que yo tengo artículos de prensa que ya hablaban de que había un movimiento quizás antitaurino incluso en el siglo XIX y en el siglo XVIII. O sea, que es algo normal. En su derecha. Termino con lo de antes por porque supuesto. Es importante que el público lo sepa. El umbral del dolor del toro de lidia es mucho mayor. O sea, para sentir dolor tiene que ocurrir un maltrato increíble a un toro manso, ¿vale? Es decir, la capacidad de generar betaendorfinas, que son las que aminoran el dolor, la capacidad del toro de generar esos opiáceos, ¿vale?, es muchísimo mayor que la de un becerro más. Es decir, en igualdad de condiciones, el toro, no digo que no sufra, pero se le causa menos dolor que a un toro manso. En cuanto al movimiento antitaurino que decía, que hay que sacarlo a la palestra, por supuesto, ellos están en su derecho de defender en lo que creen, y nosotros tenemos que ir adaptando el espectáculo taurino al siglo XXI. Hay que irle quitando sangre sin perder la esencia, si no estamos condenados a desaparecer. Es muy interesante eso que cuenta. Yo te iba a preguntar directamente en qué estado se encuentra actualmente la fiesta del toro en España. Vale, pues no vive, como todos sabemos, un momento muy bueno. Ya la pandemia ha sido, bueno, un palo, bueno, no la puntilla, pero un palo bastante importante, ¿no? A la sociedad no somos capaces, los taurinos, la gente del toro, no hemos sabido capaces de presentarle a los jóvenes, sobre todo a la juventud, que son el futuro, un espectáculo taurino adaptado al siglo XXI. El espectáculo taurino está anclado en 1900, todavía en 1800. Eso no hay quien se lo coma. La sangre, hay que quitarle sangre al espectáculo sin perder la esencia. ¿Cómo se logra esto? Pues con los útiles de torear, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene ponerle una divisa a un toro en una plaza de tercera? El arpón de una divisa es así. Y hay muchos toros que le llegan porque se le ponen mal y le llegan a la médula y ya salen descordados, el toro descoordinado, ¿vale? Hay que reducir el tamaño de la puntilla, hay que reducir el arpón de las banderillas, hay que reducir la puya y modificar la suerte de vara. El puntillero hay que quitarlo y poner un puntillero con una bala cautiva que no haga ruido, adaptarlo y demás. Pero la puntilla quitarla, las entradas a matar al toro hay que reducirlas. Usted ha entrado 2-3 veces a matar, claro. Ya se está haciendo en las escuelas taurinas, sí. Las escuelas taurinas ya se está aplicando, y el toro, pues al corrallo con la pistola de bala cautiva, en fin,
adaptar un poco y presentarle a la juventud un espectáculo en toda su esencia, pero con menos sangre. Es evidente y claro, estadísticamente, no hace falta hacer ningún estudio demasiado profundo para darnos cuenta de que el siglo XXI le está dando la espalda, en cierta manera, a la tauromaquia. Has dicho algo importante, Antonio, que es adaptar el mundo del toro al siglo que nos corre, porque la gente evidentemente se adapta a los nuevos cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias que van girando el planeta, con lo cual, bueno, simplemente darte la razón en ese aspecto, que hay que cambiar el mundo del toro y hay que empezar a hacerlo desde lo más bajo, ¿no crees? Exactamente, desde las estructuras. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, la política le ha dado la espalda absolutamente a la tauromaquia. Es indignante que ayer, hoy y mañana padres de familia, picadores, banderilleros, mozos de espada se tengan que manifestar delante del Ministerio de Trabajo porque el Ministerio de Trabajo no le ha dado ni un céntimo durante la pandemia. Gente que han estado en el paro y no le han dado ni, ha sido el único sector de España que no ha recibido ayuda. Es increíble cuando el sector del toro es, dentro de la cultura, del ámbito de la cultura, el sector que más reporta, por ejemplo, en IVA, no sé la cifra, a lo mejor estoy equivocado, cerca de 200 millones de euros de IVA que reporta el sector a las arcas del Estado. ¿Sabe cuánta subvención tiene de los 500, creo que son 530 y tanto, 40 millones del Ministerio de Cultura para el ballet, para el cine, para el teatro? ¿Sabe cuánto dinero tiene destinado al mundo del toro? El 0,01% de esos 500 y pico millones. ¿Sabe cuánto es? 60.000 euros. 30.000 euros para el Premio Nacional de Tauromaquia y 30.000 euros para la Fundación del Toro de Lidia. Eso es increíble. Tenemos que abaratar el espectáculo, ¿eh? Por eso yo, ante empresarios como Carmelo, que con el 50% del aforo vaya a traer una corrida de toros con 3 grandes toreros y una corrida de toros de Miura aquí, hay que quitarse el sombrero. El espectáculo taurino es muy caro. No podemos pagar por una entrada de toro 80 euros ni 70 euros, ¿eh? Tenemos que abaratar los costes del espectáculo. ¿Cómo se abaratan? Pues que el gobierno nos abarate el IVA, que tenemos un IVA del 10% y el cine, por ejemplo, lo tiene del 4%, que nos abarate la seguridad social de los profesionales, que los mismos profesionales promocionando las novilladas, pues en vez de actuar 3 profesionales, actúen 2, ahí nos incluimos los veterinarios, que también echaríamos un cable, en vez de 3, 2, en fin, todo el mundo arrimar el hombro y sobre todo la promoción de los profesionales, la promoción de entradas baratas para la juventud, todo eso hay que irlo, la promoción de la tauromaquia, porque es patrimonio cultural inmaterial y por ley está blindada y protegida, y además está obligado este gobierno a hacer difusión de ella, a hacer difusión en los medios de comunicación, para que la tauromaquia empiece a resurgir otra vez de las cenizas en las que se encuentra. Hay una serie de datos que quiero dárselo antes de que nos marchemos. Dice el veterinario Julio Fernández Sanz, dice: en España, sí, 1 de cada 8 municipios, o sea 1.803 municipios, ofrecen espectáculos taurinos. Son estadísticas que van desde el 2007 al 2018, que fueron el año donde se establecieron estas dos estadísticas. Del 2007 se hicieron 2.176 festejos mayores. En el 2018 pasaron a 844 festejos mayores, menos de la mitad. En el 2007 había 902 plazas que daban toros y en el 2018 401 que daban toros, con lo cual menos afluencia de público, menos novillada. Todo esto, evidentemente, todo este perjuicio en el mundo del toro, ¿cómo ves tu profesión, cómo ves su profesión a largo o a corto plazo? Vale.
Bueno, mi profesión, como te digo, tiene un abanico de posibilidades que no es solamente el mundo del toro, ¿no? Pero sí me da muchísima pena que los datos que estás diciendo, o sea, que haya casi un tercio, 2/3 menos de festejos de 2007 a 2018. Eso es un crimen. Sí es verdad que en 2007, o sea, 2005, el boom inmobiliario en España fue mal para todos, ¿no? Y estaba sobredimensionado el número de espectáculos taurinos, ¿eh? O sea, tenía que bajar, como de hecho así ha ocurrido, pero es que va en una caída que no se le ve el fin, ¿vale? Entonces eso es lo que hay, ese desangrado de la fiesta de los toros, eso es lo que entre todos tenemos que taponar, empezando por la administración. Y bueno, este gobierno, como digo, le ha vuelto la espalda completamente al mundo del toro, como si no existiera. Antonio, ha sido un verdadero placer hablar con usted, hablar de su profesión, hablar de lo que nos encontramos fuera del ruedo, de esos profesionales que trabajan fuera del ruedo con el animal antes, durante y después de una corrida de toros. Ha sido un placer. El placer es mío, muchísimas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana siguiente con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario. Que tengan muy buenas tardes y sean muy felices. Bienvenidos a este mes de agosto dentro de la novela Don Quijote de la Mancha, porque un ratito de lectura siempre yo creo que es bien hallado y bien recibido. En este trocito que yo les voy a leer sigue siendo de la segunda parte y en él vamos a ver cómo Sancho le notifica a su mujer el éxito que está teniendo en la vida al lado de Don Quijote, cómo esa tercera salida se va a convertir en una ilusión más y cómo cree que va a ser el futuro para él mismo y para su familia. Con lo cual quiere decir que Don Quijote no solamente hace ilusiones alrededor de sí mismo y deshaciendo entuertos, sino que a su alrededor y al mismísimo Sancho, cuando al principio era tan escéptico y tan incrédulo, lo va enganchando, lo va seduciendo cada vez más, de tal manera que Sancho termina absolutamente quijotizado, hipnotizado por esa seducción brutal y por ese ímpetu en las aventuras y en el seguimiento de los libros de caballería. Les voy a leer ya sin más dilación este capítulo 5, que habla de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer, Teresa Panza. Llegando a describir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio. Y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese, pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía. Y así prosiguió diciendo: llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció la alegría a tiro de ballesta, tanto que la obligó a preguntarle: ¿qué traes, Sancho amigo, que tan alegre venís? A lo que él respondió: mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara yo no estar tan contento como muestro. No os entiendo, marido, no os entiendo, replicó ella, y no sé qué queréis decir en eso de que os holgárades si Dios quisiera. De no estar contento, que aunque tonta, no sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Mirad, Teresa, respondió Sancho,
Yo estoy alegre, porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote, el cual quiere, la vez tercera, salir a buscar las aventuras, y yo vuelvo a salir con él, porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza, que me alegra de pensar si podré hallar otros 100 escudos como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo. Claro está que mi alegría fuera más firme y verdadera, pues que la que tengo va mezclada con la tristeza de dejarte. Así que dije bien que holgara a Dios quisiera de no estar contento. Mirad, Sancho, replicó Teresa, después que os hicisteis miembro de la caballería andante, habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda. Baste que me entienda Dios. Mujer, respondió Sancho, que Él es el entendedor de todas las cosas. Y quédese esto aquí y advertid, hermana, que os conviene tener en cuenta estos 3 días con el rucio, de manera que para armar, tomar, doblarle los piensos, requerir la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas, sino a rodear el mundo, y a tener dares y tomares con gigantes, con endriagos y con vestiglios, y oír silbos, rugidos, bramidos y baladros, y aun todo esto fuera flores de cantueso si no tuviéramos que entender con yangüeses y con moros encantados. Bueno, hasta aquí este trocito de este capítulo 5 de la segunda parte, y como vemos que ya Sancho Panza se convierte en un seguidor, en un defensor a ultranza de las propias e íntimas ideas de Don Quijote de la Mancha. Así que los libros de caballerías ya están no solamente en la mente de Don Quijote, sino en los caminos de la Mancha y en las ilusiones de Sancho Panza. Que sigan teniendo un bonito mes de agosto. Seguimos en esta semana y nos vemos enseguida, así que si quieren, lean un poquito más de Don Quijote de la Mancha.